tus manos este tiempo, Señor precioso. Te damos gracias por todas las cosas maravillosas que tú has hecho en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables hoy, lo que tú quieras hablarnos en este estudio bíblico que estamos haciendo, que tú nos hagas entender también las cosas que debemos entender en este día, que tú sigas obrando, Señor, y manifestándote en nuestros corazones, Señor, en nuestro ser por completo. Te amamos, Señor, y entregamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Entregamos todo nuestro ser por completo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para que tú hagas todo lo que tú quieras con nosotros. Te bendecimos, te honramos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias. Amén. Bueno, estamos todavía en Mateo capítulo 1. Hemos estado viendo la genealogía de Jesucristo. Y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Creo que íbamos en el 6, ¿cierto? Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Estábamos viendo en esta primera parte de la vida de David, ¿no es cierto? Y si no estoy mal, creo que habíamos llegado hasta el segundo libro de Samuel, tal vez. No sé si recuerdas. Mm. Espérame, voy a mirar por acá mis apunticos, que a veces tomo por ahí apuntes para recordar. Y de todas formas, bueno, de las cosas que hemos hablado acerca de David, eh, hablamos acerca de su nombre, ¿cierto? De lo que significa el nombre David, de las cosas que él hizo, ¿sí? Como de todas las cosas que, sí, tengo anotado. ¿Sabes cuándo fue la última vez que tuvimos estudio bíblico? El 21 de diciembre. Y dice que continuamos con el segundo libro de Samuel. Entonces, ¿qué? Bueno. Vimos como toda la historia del primer libro de Samuel, ¿no? De todo lo que se hizo hasta ese punto. Entonces voy a duplicar aquí esta pantallita y vamos a seguir con el segundo libro, mirando por encima, porque habíamos hablado también que ya en su momento, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo estos libros. Pero entonces, por lo menos para tener como un bosquejo de qué habla el segundo libro de Samuel. Dice que David oye de la muerte de Saúl. Entonces, hasta el punto que vimos, fue David perseguido todo ese tiempo hasta que Saúl muere. Entonces se escucha de la muerte de Saúl y sí es de las cosas bien trascendentales que pasan. Entonces, leamos, porfa, ayúdame a leer acá. Yo creo que esta primera parte hasta el 16, porfa. Ahí. Listo. David oye de la muerte de Saúl. Ujú. Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita.
Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Tenaz, ¿cierto? Uy, historia muy, muy dura, Ujú, muy dura, muy dura. Pero entonces vemos, pues yo lo que veo ahí es como todo el, ahora como esa muerte dolorosa, ¿no? Veo pues también el corazón de David en cuanto a la fidelidad que él tuvo con Saúl hasta la muerte, ¿sí? ujú, Independiente de que lo estuviera persiguiendo y que le estuviera haciendo la guerra y que estuviera haciendo hasta lo imposible. Pero entonces, de todas formas es muy duro, ¿no? O sea, ver todo lo que le pasa a él ahí, cómo pide él que lo maten, cómo viene este Amalecita, lo mata, y cómo David dice, no, usted cómo así que no tuvo ningún temor de Dios, ¿no? Dice ahí, como dice acá. Dice, ¿cómo no tuviste temor? Ah, no, no temor de Dios, pero sí de extender tu mano para matar a un ungido de Jehová. O sea, realmente es muy, o sea, es bien impresionante cómo, cómo son las leyes espirituales, ¿no? Como cuando hay una persona que es ungida de Dios, así haya cometido los errores que sea o lo que sea que haya pasado con su vida, pero si el Señor la ungió, tiene, tiene un respeto especial. Y más aún, por ejemplo, en esta mañana nosotros estábamos con los niños mirando Mateo capítulo 5. Con ellos también vamos mirando versículo por versículo. Vamos en Mateo 5 y estábamos viendo las bienaventuranzas. Y en la parte final dice que a los que son perseguidos, ¿no? Dice que gozados y alegrados más bien eh, cuando los persigan, cuando les pasen todas estas cosas. Espérame, y de todas formas lo miramos un poquito acá. Y hablábamos acerca de que, espérame, y lo miramos aquí para no decir algo que no es. Dice el 12, estábamos viendo hoy es, gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, cuando veíamos esta palabra persiguieron a los profetas, aquí aparece, en estas Biblias aparece como una referencia en segundo libro de Crónicas 36, 16, y habla acerca de cómo afrentaron a los profetas, cómo se burlaron de ellos, cómo hacían escarnio de los profetas, ¿sí? Entonces, hay algo que es aquí bien importante y es que hay una recompensa para los que han hecho bien las cosas delante del Señor, ¿no? Y dice que a pesar de que estén recibiendo vituperio, persecución y se diga toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, dice que nos alegremos, que nos gocemos porque el galardón es grande en los cielos. Pero entonces a mí me venía a la mente esto por el respeto que tiene David hacia el ungido de Dios. O sea, cómo el Señor lo había ungido inicialmente a Saúl y a pesar de todas las cosas que pasaron, era como que Dios había reposado sobre Saúl. Entonces eso era algo muy santo, muy sublime, muy maravilloso y me llama la atención cómo él siempre tuvo ese respeto, a tal punto que tuvo la oportunidad de matar a Saúl varias veces y no lo hizo. Y tanto llega el celo de Dios, ¿sí? Que manda a matar más bien al hombre que mató a Saúl. Entonces me llama la atención eso.
¿Y por qué venía, o sea, por qué venía a mi mente esto? Porque hay un castigo para los que hacen estas cosas, para los que persiguen, para los que se burlan, para los que escarnecen a los profetas, que son los que hablan la palabra de Dios, los que llevan la palabra de Dios. Y dice que nosotros nos gocemos y nos alegremos porque nuestro galardón va a ser grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. O sea, así como pasó con ellos y si nosotros nos mantenemos firmes y fieles a Dios, así mismo va a haber un galardón para nosotros, ¿sí? Galardón grande en los cielos, dice ahí. Entonces, Ujú. esa parte me llama la atención por eso, ¿no? O sea, por lo que significa el ser ungido por Dios. Y que a pesar de todos los errores que él cometió y todo eso, él era el ungido de Dios. O sea, el que podía tratar con él era Dios, no que lo matara otra persona. ¿Mm? Entonces, esa parte me parece tremenda. No sé si piensas ahí en algo más que te llame la atención. No, lo mismo que tú, impresionante. Sí, sí, qué duro eso. Dios mío. Y No sé también qué el otro, el que lo mató, como un poco aprovechado, tratando de sacar, ventaja, tal vez. sí, de la situación, llegando ahí como, Ah, sí, sí, como sí. todo solapado. Mira, te traje el anillo y te traje las cosas. Como A si, ti, o sea, como pensando que David se iba a poner muy contento, ¿no? sí, y que iba a ganar algo él como lambón, ¿sí? Como diciéndole, toma, mi señor, es que tú eres el señor, no sé qué, y antes resultó muerto. Ay, sí, sí, tenaz. Oye, mira esa parte también, claro, porque de todas formas eh, él dice como que voy a obtener un beneficio de esto. Y creo que hay otras partes en la palabra en donde también como que iban, no sé si de pronto más adelante en la vida de David, cuando matan a Absalón, como que piensan que van a tener un beneficio de eso y no, él lo que hace es ponerse triste, muy triste por la muerte de su hijo, ponerse bravo y bueno, de todo. Ujú, Entonces, bueno, después dice que David endecha a Saúl y a Jonatán, entonces ahí, aquí podemos ver referencia, bueno, como a todas las cosas que pasaron ahí, él hace como como todo el lamento, toda esta parte del lamento y todo por Saúl. Y en el capítulo 2 de Samuel, aquí ya es proclamado David como rey, pero fíjate que dice acá que rey de Judá, ¿cierto? Entonces, la primera parte del reinado de David es solamente en Judá, ujú, solamente en la tribu de Judá. Entonces, bueno, vemos aquí, dice acá, guerra entre David y la casa de Saúl. Entonces viene también pues como estos sucesos en la vida de David. Después dice los hijos de David nacidos en Hebrón. Abner pacta con David en Hebrón. Dice que como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Bueno, ahí pasan pues ya como muy concentrado como en en la historia ya como de lo que sigue pasando con David, ¿no? Habíamos quedado que íbamos a mirar como los sucesos más importantes. Aunque todo eso tiene que ver con la vida de David, pero pues no vamos a concentrar tanto en eso, sino que lo vamos a mirar así como general, ¿no? Joab mata a Abner, después dice Isboset es asesinado, o sea, aquí es todo el revuelto y la guerra entre la casa de David y la casa de Saúl, todo lo que pasa allí entre esas casas. ujú, Y ya en el capítulo 5 vemos que es proclamado como rey de Israel, ya no solamente sobre Judá, sino sobre todo Israel. ujú, Y si no estoy mal, esto fueron así, mira, acá lo dice. En el 5 dice, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces aquí ya fueron 33 años de ahí en adelante, pero siempre fueron varios años que solamente reinó sobre Judá, ¿no? 7 años. ujú.
Y esos 7 años ocurren todas esas cosas que estábamos viendo ahorita, ¿no? De esa guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. David toma la fortaleza de Sión. Bueno, aquí ya empezamos a ver en dónde se va a instalar la casa de David. Irán envía embajadores a David. Ellos eran los que le ayudaron ya, fueron los que ya le ayudaron a David a hacer toda como la casa y todo el lugar donde iba a estar David. Hijos de David nacidos en Jerusalén, aquí tuvo más hijos. David derrota a los filisteos. Este problema con los filisteos nosotros lo vemos desde Sansón, ¿no? Desde los jueces. Y hasta este tiempo es que se ve como David trae como cierta paz a la región, trayendo una derrota a los filisteos. David intenta llevar el arca de Jerusalén. También es un suceso importante. David va a llevar el arca al lugar donde él ya se estableció, la ciudad, y cómo tiene todo eso una connotación histórica, ¿no? Porque ese es el lugar de Jerusalén donde dicen que es la ciudad de Dios, donde vemos como todo lo que el Señor quiere empezar a hacer ahí a través de David y bueno, lo que va a pasar posterior también en ese lugar, ¿no? Entonces, pero pues en medio de la llevada muere, eh, dice David trae el arca a Jerusalén y muere un hombre que trata de como de sostener el arca, ¿no? Ahí cuentan toda esa parte. También habla acerca de la danza que David hizo y de lo feliz que él estaba cuando ya sacan el arca de la casa de Obededón, que fue donde estuvo un tiempo mientras que la llevaban nuevamente para Jerusalén, conforme a las normas que Dios había dado, conforme a las leyes, a los decretos que el Señor había establecido. Entonces Ok. ahí es donde ya, ahora sí, viene, viene David a llevarla y dice acá que él danzó de tal manera que mira lo que le dice Mical. Dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió. Ah, bueno, él lo menosprecia, mejor dicho. Perdón, Mical menosprecia a David. Le dice, saliendo Mical, ayúdame a leer esta partecita, por si hasta el final. Desde acá, desde el 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, le dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Tremendo, ¿no? Mucho. Entonces, David él estaba muy feliz y danzó y todo esto y llega ya con su esposa, con Mical, y le dice estas cosas. Y él le dice que lo hizo fue delante del Señor, ¿no? Entonces, yo veo, o sea, como cada cosa, cada suceso en la vida de David, uno ve la honra, el amor de él por Dios, el que no le importaba, o sea, no me importa lo que digan de mí, yo voy a danzar delante del Señor, no me importa lo que puedan decir. Y más bien los que le critican y los que hablan mal de él y los que van en contra de él, pues tienen consecuencias de eso, ¿no? Entonces, Mical, ¿qué le pasó? Se quedó sin poder tener hijos por un castigo de Dios, o sea, eso sí no fue una cosa como que, no, simplemente por eso. En el capítulo 7 vemos el pacto de Dios con David. Aquí también pasan cosas bien bonitas y bien interesantes, y yo creo que vamos a dejarlo hasta acá. Yo sé que con David, y eso que lo estamos tratando de hacer así como bien general, bien rápido, pero pues es que de David se habla mucho en la Biblia, ¿no? Y parte muy importante de la historia se da con David. Entonces, bueno, no sé qué más tienes ahí, qué más.
se te ocurre a ti también de esto? Tengo una pregunta, pero no sé si abordarla ahora o en otro momento, y es sobre l- la poligamia. Creo que es Mm, un tema largo como para tal vez abordarlo después. sí, 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 sí. Pero claro que, bueno, sí, 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 si quieres lo podemos mirar desde la época de Jacob. Jacob fue el primero antes que David de tener varias esposas, ¿no? Ujú, Y no, cuando uno mira las normas de Dios, no, no es una cosa que esté aceptada, ¿no? O sea, si uno mira en el principio, dice que, sí, o sea, no solamente habla de Adán y de Eva. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Abraham estuvo también con Sara, ella fue su esposa y ya después de que se murió Sara sí se casó con otra mujer, ¿no? Pero con ujú, Jacob sí lo vemos, sí vemos cómo circunstancias hicieron que, que tuviera varias esposas y varios hijos. En el caso de David también vemos que él tiene varias esposas, varios hijos y una de las cosas es como la parte, o una de las cosas que se ha hablado acerca de este tema es la parte cultural y también el hecho de que era necesario que los reyes tuvieran muchos hijos por las guerras y por todas estas situaciones que pasaban entre los reyes, porque si moría uno, entonces ¿quién sucedía en el reino? Entonces por eso tenían varios hijos para escoger quién era el que seguía en el reino. ujú. Eso así rápidamente es como la explicación de esa parte. Pero bueno, pues igual, dejemos entonces hasta acá, quedaríamos aquí en segundo libro de Samuel 7 y puedes orar porfis para que terminemos, nos quedan como 4 minuticos más o menos. Vale. Bueno, Padre de los cielos, te bendecimos, Señor. En esta hora te damos toda nuestra gratitud por todo lo que tú nos enseñas, por lo que nos permites conocer sobre ti, por abrirnos el entendimiento y tener misericordia de nosotros, Señor, para sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas, Señor, y de la penumbra de la ignorancia, Dios. Gracias por dejarnos conocer sobre ti, sobre la historia de tu pueblo, Señor, sobre la historia de nosotros mismos, Dios, de toda la humanidad. Y gracias por meternos, Dios, dentro de tu pueblo, dentro de tus hijos, dentro de tu reino, Señor glorioso y maravilloso. Te bendecimos, Señor, a ti toda la gloria, Dios. Yo te pido, Señor, que nos des esas buenas cualidades que pusiste en tu hijo David, Dios, esa fidelidad, ese temor tuyo, inquebrantable, Señor, hasta el final y hasta la muerte, Señor. Ese respeto por ti, ese, como esa fe completa, Dios, completa, para, para amarte, para adorarte, para ponerte por encima de todas las cosas y temerte por encima de todas las cosas, Señor, aún por encima de personas más fuertes que uno, o del que dirán de las personas también, del resto de gente, Señor, que tú debes estar siempre por encima y ponerte, Señor, nosotros en un lugar de como del mayor tesoro, del mayor, de la perla de gran valor que no se compara con nada y por lo cual uno tiene que vender todo porque nada es mejor que tú, nada es suficiente para compararse contigo, Señor Dios. Enséñanos a andar así en tus caminos, Dios, y que todo lo que aprendamos de ti sea para edificar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, no solamente para llenar nuestro intelecto de información, Señor, sino para aprender a vivir la vida que tú quieres que llevamos y que quieres darnos, Señor Santo. Te ruego, precioso Dios, que todas las personas que estudiemos tu palabra, Señor, y que conozcamos sobre todas estas cosas, seamos bendecidas por ti, Dios, seamos alumbradas en nuestro corazón, en nuestra vida, para hacer las cosas correctamente conforme al deseo que tú tienes, Señor, para nuestras vidas. Amén. Amén, amén, Amén. amén.